abrir conmigo sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a pedirle de su guía y luego vamos a exponer este texto pensando en una conclusión a esta breve serie sobre el verdadero ministerio de la iglesia. Y yo quiero hablarte de la motivación que tenemos de vivir a la luz de aquel día. ¿Por qué deberíamos hacer esto y deberíamos hacerlo hoy? ¿Por qué no deberíamos esperar más? Porque aquel día se acerca. Y eso es parte de la motivación preciosa que el apóstol Pedro presenta aquí. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a este texto, Primera de Pedro 4, 7 al 11, y voy a leer la palabra del Señor y luego la amaremos a Él. Dice el Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más en esta conferencia, en este tiempo. Y gracias por permitirme hablarle a mis hermanos y exponer tu palabra. Te pido que por última vez en este día de mi parte podamos escuchar a Cristo, podamos ver su gloria y podamos ser exhortados a vivir sabiendo que aquel día se acerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en este pasaje, el apóstol Pedro afirma que si Cristo padeció en la carne con el propósito de vencerla, y si lo hizo, entonces nosotros debemos también caminar en una novedad de vida. Eso es una de las cosas que se repite constantemente en esta epístola. Eso está en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero además, el apóstol añade dos argumentos a este principio. Es decir, vivamos honrando al Señor, cumplamos su voluntad. Pero él dice, y lo primero que dice es que ya perdimos suficiente tiempo en el pecado cuando vivíamos, según el versículo 3, en la sensualidad, en las lujurias, en las borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Tenemos que vivir a la luz del Señor, vivir haciendo su voluntad. Tenemos que hacer lo que Él nos llama a hacer en primer lugar, porque ya perdimos mucho tiempo en el pecado. Esto es una de las conversaciones que a menudo los cristianos traen sobre la mesa. ¿Por qué no conocía al Señor antes? ¿Por qué no? Y uno tiene que descansar en la soberanía de Dios, en la salvación de los hombres. Pero también uno puede decir, si lo conocí en este tiempo, si ya viví tantos años haciendo esto, entonces yo tengo una urgencia real con la que yo tengo que vivir. No puedo seguir desperdiciando mi tiempo. Pero hay una segunda razón que da, y es precisamente la razón de nuestro texto, y en lo que yo quiero darte esta motivación final con respecto al verdadero ministerio de la iglesia. ¿Por qué cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué hacer lo que Él nos llama? La respuesta es no solo porque ya perdimos tiempo haciendo lo contrario, sino que en segundo lugar el versículo 7, que es el inicio de nuestro texto, empieza con estas palabras: porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Salud. Gracias. Es en este segundo argumento en el que quiero enfatizar
nuestro sermón en esta tarde a manera de una motivación solemne que anhelo que pueda golpear tu corazón y mover tus manos a actuar. El bosquejo que vamos a utilizar es el siguiente. En este texto nosotros encontramos tres cosas. En primer lugar, una razón apremiante. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Está todo bien? No. Por si acaso. Digo, me están pasando los tisús, capaz que hay un accidente aquí que no me doy cuenta. Me avisan, me hacen señas, por favor. En primer lugar, una razón apremiante. El fin de todas las cosas se acerca. En segundo lugar, encontramos una realidad habilitante. En este texto que hemos leído y lo vamos a meditar hoy, habla muchas veces de sed, haced. Y la cosa es, ¿qué es eso? Bueno, esto es el resultado de que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ha terminado con el pecado, para que ahora podamos vivir una vida completamente nueva. Y el hecho de que se nos ordenen tantas cosas en este texto nos recuerda que hoy disfrutamos de una realidad habilitante delante del Señor en esta santificación definitiva que hemos recibido, que aunque no está consumada ni terminada, no podemos volver a ser lo que antes éramos. Y por eso se nos exige todos estos mandatos del pasaje. Sean, hagan. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva realidad. Pero en tercer lugar y último, vamos a mirar en este texto una responsabilidad consecuente. Y dice el hecho de que tenemos que aprender a vivir de tal manera, hacer ciertas cosas, producto de que esa realidad está en nosotros y que hay una razón apremiante. Cristo viene pronto. Él nos ha dado la posibilidad. Entonces eso tiene que traer consecuencias reales en la vida de los creyentes. Yo quiero que me acompañes a considerar estas tres cosas en esta tarde para poder ser desafiados en la aplicación real de estas verdades. En primer lugar, una razón apremiante. Y esta es la razón que aparece en la primera parte del versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hay algunas cosas importantes que nosotros debemos considerar al plantear el hecho de que el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, el fin de todas las cosas es una referencia a aquel último día, el día en el que nuestro Señor Jesucristo volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. El fin de todas las cosas, cuando todo sea consumado, cuando todo sea puesto en su balanza, cuando el Rey soberano ponga cada cosa en su correcto peso, ese día se acerca. Ahora quiero que piense conmigo. El hecho de que diga que se acerca implica que entonces nosotros estamos en los últimos días. Si ya se acerca ese día, estamos viviendo el final. Estamos al final de un momento en el cual estos días empezaron desde que Cristo Jesús ascendió a los cielos y se cerró la antigua administración judía, se destruyó el templo de Jerusalén, se destruyó la ciudad y entonces comenzaron los últimos días que han estado en la tierra desde entonces, donde hay guerras y rumores de guerras, hambre, pestes y todo lo que se nos dice que habría. Y estamos mirando y nuestros ojos están hacia el cielo porque vivimos en los últimos días. Sabemos que aquel día se acerca. La Biblia nos enseña que en estos últimos días, estos días iban a estar caracterizados por la maldad de los hombres, por el aumento de la perversidad y en la última parte, por una gran persecución y una presión sobre la iglesia de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, la forma en la que el apóstol Pedro está mostrando aquí tiene que ver con que estos días se terminan, se nos acaban estos últimos días, llega aquel día y para el cristiano no es algo que le da temor. Para el cristiano no es algo que te hace simplemente o te paraliza diciendo yo no quiero que llegue aquel día. Eso es para los inconversos, eso es para los enemigos de Cristo, esos son para los que no claman como la iglesia en Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Pero para los creyentes,
¿por qué Pedro usa esta razón apremiante? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es esto, hermanos. Se nos acaba el tiempo para vivir en la piedad y darle honor a Cristo en medio de la oscuridad en la que vivimos. Aquel día se acerca, no es algo que te paralice, es algo que tiene que motivarte. Se te acaban los días de estar reuniéndote en tu iglesia, creyendo en Cristo, amándolo, pero no pudiendo verlo. Llega el día que nuestros ojos lo verán. Llega el día que tendremos que adorarlo y Él va a escuchar nuestras voces en un sentido físico, real, cercano. Se termina el tiempo. Aquel día se acerca. Por lo tanto, se nos termina el tiempo en el que vivimos en medio de este desafío entre nuestro remanente de pecado y la hostilidad del mundo en el que nosotros estamos. De hecho, los dos argumentos que usa Pedro aquí, que hemos hablado ya, tienen que ver con el tiempo. Ya gastaste el tiempo en el pecado, es suficiente, pero luego utiliza el tiempo que nos queda para su gloria. Cristo viene pronto en las nubes del cielo y se va a acabar el tiempo en el que podemos honrar y mostrar nuestra lealtad a Él en medio de esta guerra en la que vivimos. Pedro está diciendo, utiliza tu tiempo, honra a Cristo, vive para Él, porque el tiempo se termina. Hay otros lugares en el Nuevo Testamento en donde nosotros encontramos la misma exhortación que Pedro nos está dando aquí, llevándonos a la acción, moviéndonos a comenzar a aplicar por causa de que el día se acerca. En Romanos 13:11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En Santiago 5:8 dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos queridos, llegará el día en que todo sea paz y disfrute eterno, pero actualmente estamos en una batalla y es necesario que el tiempo que nos queda en la carne lo vivamos para la gloria de Cristo, mostrando nuestra lealtad y nuestro amor. El tiempo de vivir como un sacerdote es ahora. El tiempo de tener que aplicar lo que hemos visto es ahora. No esperes otro tiempo. El día ha llegado, se acerca el momento. Cristo vuelve pronto. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Responder como Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el tiempo se acerca. Los días se nos terminan. El momento de poder abrazar y acariciar en nombre de Cristo a aquellos que sufren está llegando a su fin. El día de seguir ministrando a los demás de la forma en la que hemos hablado en estos días con respecto al sacerdocio está llegando a su fin porque viene Cristo, viene a consolarnos. Por eso tenemos una razón apremiante para tener que vivir haciendo su voluntad y lo que escuchamos de Él, hacerlo hoy. Pero eso me lleva, en segundo lugar, a una realidad habilitante. Si hay una razón apremiante, también hay una realidad habilitante. Quiero que notes lo que dice nuestro texto y te voy a pedir que me sigas con tu mirada. En nuestro pasaje encontramos verbos que contienen mandatos o exhortaciones de parte del apóstol y son 5 las cosas que nosotros encontramos aquí. Versículo 7, nótalo. Sed prudentes. Versículo 7. Tengan un espíritu sobrio para la oración. Versículo 8. Tengan un amor ferviente por los demás. Versículo 9. Sed hospitalarios. Y versículos 10 al 11. Usen los dones especiales que han recibido. Todo esto son mandatos. Ser prudente, tener un corazón así,
tener un amor así, ser hospitalario, usar los dones. Yo quiero que piense, vamos a ir en nuestro siguiente punto a mirar esto en detalle, porque esto es parte de la exhortación de Pedro. Pero antes de meternos, yo quiero que pienses conmigo, ¿realmente podemos vivir así? ¿Realmente podemos llegar a cumplir con las exigencias y los mandatos que se nos dan en esta carta de ser prudente, de tener un espíritu sobrio para la oración, de tener un amor ferviente por los demás, de ser hospitalario, de usar nuestros dones? ¿Podemos vivir así? ¿Podemos cumplir con estos mandatos? ¿Podemos vivir para Cristo lo que nos queda de vida de esta manera? Hermanos, la capacidad de luchar y honrar a Cristo en la carne no descansa en un intento de nuestra carne por honrarle, sino en la capacidad que hemos recibido como resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Espero un fuerte amén a eso. No es un esfuerzo que nosotros hacemos por tratar de honrar al Señor con las débiles fuerzas y los intentos humanos que tenemos. Si nosotros podemos vivir y cumplir con estas exigencias, es porque Cristo ha hecho de nosotros algo que antes no éramos. Nos ha capacitado de una manera que antes no teníamos y que ahora podemos vivir cumpliendo lo que Él exige de nosotros, porque eso es lo que Él logró en nosotros a través de la salvación. El cristiano puede y debe vivir así, puede y debe aplicar esos dones por causa de esa realidad que nos habilita, que eso es la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Mira el contexto de nuestro pasaje, versículos 1 y 2 de 1 de Pedro 4. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Hermanos, nota lo que dice este texto. Cristo padeció en la carne, dice, para terminar con el pecado. Esta frase resume la maravillosa doctrina de lo que se conoce como la santificación inicial o la santificación definitiva, que son sinónimos. Cuando Cristo nos salvó, nosotros nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que hemos sido librados por su gracia para vivir una vida completamente nueva. Esto no significa, o mejor dicho, esto significa que la vida cristiana debe ser vivida como consecuencia de lo que Cristo logró por nosotros, pero también por lo que Él hizo en nosotros. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos enseñan esta preciosa verdad, pero yo quiero que me permitas simplemente describir un concepto teológico aquí que nos hace muchísimo bien. Mis hermanos, la justificación es una doctrina central que tiene que ver con algo que no pasa en nosotros, sino fuera de nosotros. Y esa es la gran diferencia de cómo la Reforma Protestante y específicamente cómo Lutero entendió y comenzó a promover el entendimiento de la justificación por la fe. No, tú no eres como en el catolicismo romano salvado por el hecho de que tú comienzas a obrar, movido por la fe, obras, y como yo le digo siempre a la iglesia, es como si tuvieras una botellita que se va llenando de buenas obras y que esperas hasta que se complete, porque tú obras por el amor o por el Espíritu y entonces vas logrando tu salvación. Crees, pero todavía no eres justificado hasta que por tus obras no logres llegar a esa justificación. Eso es lo que el catolicismo romano enseña. Por eso, si alguien muere, vamos a decir, con la botellita faltándole un cuarto, tú puedes orar al Señor después de que Él muere para que los méritos que otros santos hicieron, que fueron de más, se puedan aplicar a la vida de Él y a través de los méritos que logramos se pueda completar su botellita y entonces es justificado y tiene entrada al paraíso.
Eso es una mezcla entre santificación y justificación, y es lo que hizo que la doctrina de la salvación no estuviera clara por muchísimos años. Pero cuando Lutero entendió esto, él comenzó a decir, no es algo que yo obro para llenar una botellita. Tú eres salvo no por algo que pasa en ti. Tú eres salvo no porque eres cambiado tú. Tú eres salvo por algo que alguien más hizo fuera de ti. Tú eres salvo cuando señalas hacia Cristo Jesús y te abrazas de Cristo por la fe. Eres salvo por una justicia externa a ti. Y por lo tanto, por esa realidad externa, el Padre te ve en Cristo y entonces determina justo. Pero no porque tú eres justo, sino porque has sido justificado por la fe en aquel que sí es el verdadero justo. Esa es la doctrina de la justificación. Por eso Lutero decía que uno podía al mismo tiempo ser pecador y justo. ¿Cómo puede ser? Es que si tú me miras a mí en mi práctica y en mi vida, yo soy pecador. Pero si tú me miras como Dios me ve por medio de Cristo Jesús, este pecador es completamente justo porque lo ven a Él y no a mí. Es el glorioso intercambio del cual hablamos. Es que lo vean a Él y que yo me esconda detrás de Él para poder ser completamente justificado. Hermanos, esto es a lo que quiero llegar. La justificación es algo externo que no te cambia. Cambia tu estatus, pero no te cambia internamente, porque Dios no te cambia o no te justifica basado en lo que tú eres, sino en lo que Cristo hizo. Pero cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de algo que no es posicional simplemente. Cuando eres santificado, eres verdaderamente y de una manera que no puede echarse mano atrás. Eres santificado de una forma que cuando tú eres salvado, nunca más vuelves a ser la misma persona. No es algo que simplemente yo soy y se dice de mí fuera de mí. Eso es la justificación. Pero la santificación es algo que se dice de mí, de una obra que Dios hizo y que Dios sigue haciendo dentro de mí. Soy justificado y entonces comienzo a ser santificado. Soy justificado y Dios hace esa obra dentro de mí por causa de Cristo. Pero cuando Dios comienza a hacer esa obra en ti, aunque es cierto que vivimos en una santificación progresiva, hay algo que sucedió en el inicio de esa conversión. Y lo que sucedió fue que hubo una santificación definitiva donde nosotros nunca más podremos volver a ser los mismos. Y por eso, después de ser salvos, el mundo es igual. Los pecados son iguales. El mundo tiene el mismo atractivo y hace lo que siempre ha hecho, pero simplemente tú ya no eres el mismo viviendo en donde antes vivías. Por eso nosotros no podemos volver atrás. Por eso un verdadero creyente, aunque tropieza, cae y a veces en pecados groseros que realmente pueden destruir la conciencia y la tranquilidad en el alma, si es un verdadero creyente, siempre va a volver al Señor. Porque Él no puede volver a ser lo que era, sino que camina en la dirección de lo que ahora Él es. Amén, mis hermanos. ¿Sabes por qué nosotros podemos cumplir con todas estas exigencias que aparecen en este texto? Ámense, hagan esto, hospédense, sírvanse, hagan esto y aquello. Es por causa de esta realidad habilitante que tenemos por causa de Cristo Jesús. Él hizo de nosotros una persona completamente diferente, que aunque no está glorificada ni ha terminado nuestra santificación, la obra que Él hizo, la posición en la que Él nos puso, la forma en la que Él trató con nosotros, no tiene marcha atrás. Y gloria a Dios por eso. Dice el apóstol Juan que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y eso no significa que no pequemos en los mismos pecados algunas veces. Significa
el hecho de que nosotros no podemos vivir en ese pecado y no podemos quedarnos en ese pecado. Tenemos que correr de regreso al Señor, porque no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad fuera de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Eso es lo que pregonamos, es lo que creemos, es lo que realmente confesamos con todo nuestro corazón. El Señor nos transformó y nosotros nunca más volveremos a ser los mismos. Pero eso me lleva a mi tercer punto en esta tarde, y tiene que ver con una responsabilidad consecuente. Hay algo que está siendo apremiante, y eso es una razón: Cristo vuelve pronto. Si alguien me preguntara en esta tarde, pastor, ¿y por qué debo comenzar a aplicar lo que se está hablando aquí del sacerdocio y de que yo tengo que alentar los unos a los otros y que tengo que consolar y que tengo que restaurar? ¿Por qué tengo que hacerlo pronto? ¿Por qué no puedo esperar? ¿Por qué no puedo todavía avanzar un poco más hasta que yo esté un poquito más crecido, hasta que tenga un poco más de experiencia? ¿Por qué no puedo esperar mi aplicación de estas verdades? Porque Cristo vuelve pronto, porque el fin de todas las cosas se acerca. Pero quizás tú puedes preguntar, ¿pero puedo yo vivir como un sacerdote verdaderamente? Y la respuesta es claro que sí, porque por causa de Cristo Jesús tienes una realidad habilitante en tu vida como un creyente. Nadie que ha nacido de nuevo puede pensar de sí mismo: yo no tengo nada para dar. La pobreza espiritual es la de aquellos que no han nacido de nuevo. Pero todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la facultad de poder hacer algo y bendecir a alguien a través de este rol sacerdotal que Dios nos dio. Pero quiero que me permitas meterme contigo en estos principios que son la responsabilidad consecuente. Hay una urgencia, hay algo que me habilita para hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en este texto aparece de una manera muy clara. Quiero que veas conmigo, en primer lugar, dijimos que eran 5 cosas. La primera es ser prudentes. En el versículo 7 dice: ya que el fin de todas las cosas se acercan, sean prudentes. Hermanos, el ser prudentes tiene que ver con ser sobrios, así como lo traduce la Reina Valera del 60. Hermanos, esto significa que la estructura y el temperamento de nuestra mente sean serios, constantes, sólidos, y que tenemos que observar una estricta templanza y sobriedad en el uso de todos los placeres mundanos. Dice un comentarista que no se deja atrapar por antiguos pecados y tentaciones. Eso es lo que significa sobrio. La palabra que está allí, que estoy llamándola prudente o sobrio, en el diccionario griego significa estar centrado en el autocontrol, ser razonable, sensato, serio, mantener la cabeza fría. Hermanos, hay principios importantísimos aquí en los que nosotros tenemos que meditar. Ser prudente implica lo contrario a lo que Pablo exhorta a Tito cuando trata de expresar el hecho de que los jóvenes son de cierta manera, y él le dice en Tito 2:6: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Escúchame bien lo que te quiero decir. Ese día se acerca. Nuestro rol sacerdotal hay que cumplirlo. Y lo primero que encontramos en este mandato de los 5 es: sean prudentes. Ser prudentes es capaz de tener el autocontrol o poder frenar las cosas que tienes que frenar. No decir todo lo que piensas, no decirlo en el momento en que lo piensas. Aprender a fijar tu mente por bienestar de los demás en el hecho de cómo yo puedo hacerles bien, diciendo las cosas oportunas en el momento oportuno. ¿Cómo es un joven? ¿Sabes cómo es un joven? Es impetuoso. ¿Cómo somos los jóvenes? Impetuosos, llenos de, sí, yo puedo, claro, cuenta conmigo, ahí estoy. Y yo tengo que seguir aprendiendo que no puedo estar siempre. Pero ese ímpetu, esa imprudencia, esa falta de peso es lo que caracteriza inmadurez espiritual. Mis hermanos queridos, el día del Señor se acerca, el tiempo se termina, se necesitan creyentes maduros.
Se necesitan hombres capaces de guiar a otros, mujeres capaces de exhortar a otras, capaz de abrir los labios para poder edificar a los demás en el momento oportuno. Decir la verdad no te hace una persona sabia si lo dices de una manera imprudente, en un momento imprudente. Tú puedes sacar lo mejor de alguien o puedes sacar lo peor de alguien. Tú puedes aprender a llegar a su corazón y construirlo, o puedes hacer que alguien se cierre y siga en su necedad por causa de tu propia necedad. Hermanos, vivir en relaciones en medio de una iglesia es complejo. Es aprender a caminar con balance y amarnos de una manera correcta. Y por eso, sean prudentes, sean sobrios, controlen lo que dicen, controlen lo que piensan. Porque ese es el tipo de creyentes que se necesita, sabiendo que los días son malos y que el tiempo se termina. Necesitamos hombres prudentes y mujeres prudentes que sean capaces de edificar a los demás en medio de esta noche que está llegando a su fin, para que podamos levantar nuestros ojos en aquel día. En segundo lugar, no solamente habla de ser prudente, habla de tener un espíritu sobrio para la oración. Mis hermanos, estar sobrio en el Nuevo Testamento es una manera figurada de decir estar libre de embriaguez. Y esto tanto en un sentido mental como espiritual. Estar libre de excesos, estar libre de pasiones, estar libre de temeridad, de confusión. Por lo tanto, esta frase se puede traducir como ser bien equilibrado, autocontrolado. Es una palabra muy cercana a la anterior, pero aquí la conecta con un espíritu que es sobrio para la oración. Se necesita hombres y mujeres que puedan aprender a tener una vida cristiana sólida, en donde tienen un autocontrol, de manera que pueden vivir en una verdadera disciplina espiritual. ¿Cuánta espiritualidad necesitamos en nuestras iglesias si queremos ser fieles al Señor? ¿Cuánta carnalidad y mundanalidad en medio de muchos de los hombres de Dios que lideran las iglesias? ¿Cuánta carnalidad en nuestros hogares, donde no hay un espíritu sobrio que se autocontrola, que se pone bajo las disciplinas espirituales para poder vivir y hacer lo que el Señor quiere? Mis hermanos, las disciplinas espirituales tienen que ver con aquellas cosas que son tanto privadas como aquellas que tienen que ver con aspectos públicos, donde nosotros nos sentamos a escuchar la palabra, prestamos atención, aprendemos a poner nuestra alma y diciendo: Señor, quiero que me hables, quiero que me enseñes, y todo eso requiere autocontrol. Requiere aprender a prepararse para eso, pero también poner el alma y el corazón en poder escuchar al Señor. ¿Cuánto tiempo en oración? ¿Cuánto tiempo escuchando? En este mundo donde todo tiene que ver con cosas multimedias y cosas que puedan excitar los sentidos, sentarte a escuchar a alguien mientras habla se convierte casi que en una misión imposible. O sentarte en tu cama a leer tu Biblia se convierte en una misión imposible. O pasar 10 minutos en oración se convierte en un asunto muy difícil. Por eso necesitamos con todo nuestro corazón tener un espíritu sobrio en todo lo que tiene que ver con nuestras disciplinas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque aquel día se acerca. Me estoy preparando para cuando lo vea por primera vez, quedarme mirando sus ojos. Pero, Pastor Jorge, ¿cómo vas a hacer eso por 5 minutos si no puedes cerrar tus ojos delante de su presencia por 3? Entonces tengo que comenzar a practicar, porque yo quiero estar listo, porque ese día se termina. Hoy es por fe, pero mañana, como dice el himno antiguo, lo que hoy es por fe, mañana será una preciosa realidad. Y tenemos que vivir teniendo ese espíritu en sobriedad. En tercer lugar, rápidamente, no solamente se nos manda a ser prudentes, a tener un espíritu sobrio para la oración, sino también tener un amor
ferviente por los demás. Y yo quiero que me permitas mostrarte algunas cosas importantes sobre este amor y la forma en la que se describe este amor en el versículo 8. Mira conmigo en nuestro texto el versículo 8. Dice la palabra del Señor: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Déjame mostrarte con las mismas palabras que aparecen aquí algunas cosas clave. En primer lugar, la importancia suprema del amor. Note esta expresión: y ante todo. Y ante todo. ¿Qué significa eso? Marca la importancia del amor. Es como diciendo, el amor es primero que cualquier otra cosa. Si el tiempo se acaba, si los días se acaban, ¿qué es lo que tenemos que buscar con mayor urgencia? Pedro dice, ante todo, primero que todo, lo que tiene que estar en tu lista de prioridades es la importancia suprema del amor. Ante todo, ámense. Por lo tanto, esto realza la importancia que tiene por encima de cualquier otra cosa. Hermanos, hace un momento alguien preguntaba, ¿cómo haces para poder sobrellevar a esas personas que son difíciles de sobrellevar? ¿Cómo haces para que aquellas personas que son difíciles de tratar puedas verlas de una manera diferente? La clave se resume en el amor. Yo le quiero hacer bien. Yo quiero hacerle bien. Quiero que sea mejor. Y por lo tanto, permanezco, persisto, insisto en eso, porque el amor es y tiene la importancia suprema en esto que Pedro está diciendo. Ante todo, ámense. Pero en segundo lugar, la intencionalidad del amor. Quiero que notes la frase. Tened entre vosotros amor. Tened entre vosotros amor. El participio griego, que es traducido como tened aquí, demanda una acción que debe ser hecha por cada cristiano. Tienen que hacerlo. Es una obligación. No es un sentimiento o algo que se espera de manera pasiva. ¿Cómo es el amor normalmente en el mundo o en muchas iglesias? Yo voy a actuar según como alguien trate conmigo. Si a mí me dan amor, yo soy súper lindo, pastor. Yo soy un amor. Pero espérenme por el lado malo y ven cómo yo reacciono. El amor no es algo que espera. El amor no es algo que se queda de manera pasiva como una especie de respuesta. El amor es una actitud hacia otros que fluye de la obediencia del mandato del Señor. Hay un contraste bien grande entre amor como un asunto pasajero y sentimental, así como el mundo lo ve. Es que la verdad, pastor, es que nos vamos a dividir o nos vamos a divorciar porque yo ya no siento el amor que antes yo sentía. Es que ella no me hace sentir como yo espero sentirme. Es que ella no me da lo que yo le doy o no damos de la misma cantidad o forma. Ese amor condicionado, pasajero, pasivo, dependiente de lo que recibe, es contrastado con el verdadero amor que en este texto aparece claramente, como en el resto de la Biblia, como un deber que es permanente, intencional, independiente de lo que se recibe, es incondicional. Pregunta, ¿no es esa la forma en la que hemos sido amados? Esa es la misma forma en la que se nos demanda amarnos el uno al otro. El amor no solamente tiene una importancia suprema, el amor tiene que ser intencional. Pero en tercer lugar, también se nos habla aquí de la intensidad del amor. Porque dice que el amor que tenemos que tener el uno por el otro es un ferviente amor. Ferviente amor. Esta palabra ferviente significa o se puede entender como algo perteneciente a ser perseverante, con la implicación de uno que no vacila en su interés o su devoción. Es alguien que está puesto en algo y que avanza por encima de todo. ¿Has visto esa gente? A veces eso como defecto se llama obstinación. Pero como una virtud es alguien que se enfoca y que va, no importa si llueve, relampaguea, truena, él sigue avanzando en la misma dirección porque está enfocado. Esa es la idea que está detrás de la palabra ferviente aquí. Esta palabra significa vehemencia, algo que haces con anhelo, con ansia, con constancia,
con fervor, con seriedad. Es algo que se hace concentrando tu esfuerzo todo lo que puedes para que eso se haga. Es muy ilustrativo cuando uno mira cómo ciertas palabras que se usan en ciertos contextos se las vuelve a usar en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, este mismo adjetivo ferviente se usa por lo menos en 2 lugares donde nosotros conocemos bien estos pasajes. Y mira cómo se conecta, le da un sentido mayor a nuestro entendimiento de la palabra. En Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, escucha esto, sin cesar oración a Dios por él. Imagínate la escena. La iglesia es muy jovencita. Están en medio de una gran persecución. Uno de los pilares de la iglesia está preso. Está la iglesia reunida. Saben que él puede perder su vida y saben que quizás nunca más le van a volver a ver. ¿Cómo tú crees que era la oración que hacían a Dios por él? Me imagino una oración donde lloraban, suplicaban y lo hacían con toda vehemencia, clamando al Señor como si de eso dependiera la vida de Pedro. Eso es ferviente. Pero hay un ejemplo todavía mayor. En Lucas 22:44, hablando de nuestro bendito Señor, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra intensamente es la misma palabra fervor allí. ¿Con qué intensidad oró nuestro Señor en el Getsemaní? Clamando sobre esa copa, diciendo y depositando su confianza en el Señor. Clamaba, oraba de tal manera que el sudor eran como grandes gotas de sangre. Esta palabra es utilizada en una actitud con respecto a la oración, es utilizada con respecto a cómo el Señor oraba intensamente, intencionalmente por lo que vendría. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo debería ser el amor que nosotros damos en la iglesia como parte de estos mandatos? No puede ser un amor débil. No puede ser un amor que se quebranta. Debe ser un amor como ese que Ruth le profesó a su suegra. No me pides que te deje, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu Dios y tu pueblo serán los míos, y donde tú mueras, allí yo seré enterrada. Uno está acostumbrado a pensar en eso con respecto al matrimonio, ¿sí o no? Y qué lindo es decir eso. No me pidas que deje de amarte. Tienes que acostumbrarte a que yo nunca dejaré de amarte. Ese es el principio. Pero, ¿no es ese el principio entre hermanos también? ¿No es esa la manera en la que deberíamos mirar, sabiendo que aquel día se acerca, que el tiempo se termina y que esa es la forma en la que Dios nos pide que nos amemos? Hay una última cosa y quiero pasarla rápidamente. El fruto resultante de este amor es que el amor cubre multitud de pecados. Y solamente quiero decirte esto. Cubrir multitud de pecados no significa que el amor pasa por alto lo que está mal. Porque un amor que no es capaz de ser sincero o de corregir, no es amor. El amor verdadero corrige. El amor verdadero exhorta. El amor verdadero trata con aquellas cosas que no están bien, precisamente porque tú amas a esa persona y no quieres que lleve las consecuencias de lo que está haciendo. Pero ¿qué significa que cubre multitud de pecados? Significa que cuando tú, por causa del amor, eres capaz de mirar a los demás. Es como si yo aquí mirándoles delante, tengo este micrófono en medio mío y ustedes están detrás y casi ni he notado el micrófono porque los estoy mirando a ustedes. Pero ¿qué tal si en vez de mirarlos, yo mirara de frente ese pecado que haces, esa forma en la que te conduces, esa manera en la que sigues insistiendo y mis ojos se fijan en eso? Cuando yo tengo mi mirada puesta en algo que tú haces, pierdo de verte, pierdo de amarte, pierdo de pasar por alto eso y se convierte en el foco de todo lo que yo veo de ti.
A mí no me hables de fulano porque ese es un mentiroso. A mí que no se me acerque sultano porque yo no le he pasado por alto lo que hizo. ¿Cuántas veces le he dicho y me ha dicho que viene y no llega? Yo ya no le creo. Todo ese tipo de cosas es mirar eso y ponerlo delante de tus ojos. Y al mirarlo delante de tus ojos, no alcanzas a ver lo que está detrás. Pero si intencionalmente yo te miro, mis ojos perciben esto y lo ven, pero no es donde está centrada mi mirada. Mi mirada está puesta en ti, en la misericordia que necesitas que yo te extienda. No paso por alto esto. No me olvido de que esto está mal, pero esto no se convierte en el obstáculo para nuestra relación, sino que a pesar de esto, yo puedo mirarte con misericordia y tratar de amarte cubriendo tus fallas. Si tan solo pudiéramos amarnos así, realmente cumpliríamos este principio tan importante que Pedro describe aquí. En cuarto lugar, se habla de ser hospitalarios. Y ser hospitalarios tiene que ver con, ustedes saben, el contexto de la hospitalidad en el Nuevo Testamento. Los cristianos normalmente salían de sus ciudades, llegaban a un lugar, eran extraños y tocaban la puerta buscando la casa de los cristianos, y el cristiano lo veía por primera vez y lo amaba, lo recibía. Ser hospitalario es ser amigo de extraños o de extranjeros que son recibidos y tratados como si fueran parte de nuestra casa. Y eso es lo que los cristianos hacían a menudo. Hombres que eran despojados de todo lo que tenían, eran alimentados, sostenidos y cuidados por cristianos que abrían sus casas para que otros pudieran ser parte de eso. Hermanos, nosotros somos llamados en el hecho de hospedarnos a tener preferencia el uno por el otro, a abrir nuestras vidas delante del otro, y todo lo contrario de ser ciudades independientes, aisladas, con muros bien altos. Se nos llama a abrir nuestros brazos y hacer una invitación abierta para todos. Esto se ve de manera práctica en tu casa, pero se ve de manera espiritual en tu alma, y el hecho de que tu corazón es una bienvenida y una puerta abierta para todos. Quiero terminar en esta tarde hablándote en el versículo 10 y 11 del hecho de que hay una quinta cosa que se nos manda, y es usar los dones recibidos. Aquí Pedro está diciendo que todos deben considerar cuál es ese don especial que han recibido, y es una búsqueda real, hermanos, pero no debemos perder el tiempo en el hecho de cómo otros han hecho estas divisiones. ¿Y qué don tienes tú? Yo tengo el don de servicio y por eso estoy barriendo. Qué triste, ese no es mi don, así que yo no barro. Así no es como funciona. ¿Qué don tienes tú? Yo tengo el don de hacer tal cosa, por eso a mí me gusta siempre mandar. No es así como funciona. Hermanos, piensen en esto. Esos que se rieron son los que mandan siempre, ¿o no? Bueno, en Romanos 12 se nos dice con claridad que la iglesia es como un cuerpo, ¿sí o no? Igual que 1 Corintios 12. La iglesia es como un cuerpo, que un cuerpo es uno solo, pero tiene diferentes partes, ¿sí o no? Todos somos ese cuerpo, pero la pregunta clave es esta: ¿qué parte eres tú? Porque según la parte que tú tienes, tienes que ejercer lo que Dios te dio para hacer de una manera en la que todo el cuerpo pueda ser edificado. Yo quiero hacer un llamado solemne a hombres que me escuchan aquí, que he podido conocer a algunos de ustedes en estos días, que quizá están pensando: yo pienso que el Señor me ha llamado. Tú no puedes descansar hasta no encontrar la paz y la certeza de saber qué parte del cuerpo eres tú, porque donde estés y como Dios te haya hecho, es donde Dios te va a usar. No todos son manos, ni todos son pies, ni todos son ojos, pero el lugar donde uno está tiene mucho trabajo para hacer. Pero te voy a decir una cosa: hay algunos que Dios los llamó a ser pastores y diáconos y hombres dotados enseñando la palabra de Dios en sus iglesias. Es tu deber no descansar hasta que el Señor pueda confirmar ese llamamiento. ¿Y sabes cómo lo va a confirmar?
Primero con un deseo interior que te quema y que no importa las decepciones que hayas tenido, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo difícil que hayas visto el ministerio, pareciera que eso simplemente quema cada vez más profundo y fuera un fuego que nadie lo puede apagar. Pero ese concepto subjetivo que es necesario porque hay que anhelar el ministerio, tiene que ser confirmado de manera objetiva a través de un llamamiento y un reconocimiento que tu iglesia hace de esos dones que Dios te ha dado, en donde todos luchamos con la idea, ¿seré yo suficiente para esto? Hermanos, no sé cuántas veces he tenido esa misma pregunta en mi alma, viniendo en un avión, sentado en la banca cuando llaman mi nombre, yo esperando que llamen a alguien más, diciendo, Señor, yo no soy suficiente para esto, yo no tengo nada que darle a ellos, tengo tanto por aprender. Y el hecho de la suficiencia es algo que el Señor nos manda y así debe ser siempre, porque no somos nada. Pero al mismo tiempo, cuando hay procesos bíblicos en una iglesia, tú permites que hombres que Dios los está llamando y que ellos están batallando en su propia mente porque sienten yo no soy suficiente, yo tengo estos errores, yo hago así, me falta tanto, pero eso comienza a encontrar paz y dirección. Cuando hay una iglesia que en un orden claro dicen, tú tienes esos dones y nosotros lo reconocemos y nosotros queremos que tú seas nuestro pastor. No sé cuántas veces he tratado con hombres que su ministerio llegó a ser, porque, y esto es una historia real, en un interín entre la escuela dominical y el culto, el pastor iba a anunciar, el pastor principal de esa iglesia, esa expresión no es nuestra, ¿verdad? Pastor principal, pero el pastor principal iba a renunciar ese día. Y entonces fue y le dijo en el interín de la escuela dominical y el culto, tú vas a ser mi reemplazo. Cuando terminó el culto, le dijo a toda la iglesia, ¿ustedes confían en mí? Sí. Les presento a su nuevo pastor. Han pasado 10 años o más de ese día. ¿Sabes lo que a veces ese hombre sigue pensando? Yo no sé si Dios me llamó, porque a mí me puso este hombre. ¿Realmente Dios me quiere aquí? Ese no es el tipo de proceso en una iglesia bíblica. Los hombres tienen que estar convencidos de que han sido evaluados, que los dones han sido evaluados, que el carácter ha sido evaluado. Porque entonces en todas mis inseguridades, su seguridad es la que me ayuda a decir, yo no creo, pero mi iglesia sí. Yo no soy apto, pero hay gente que dice que sé enseñar. Yo no creo que tengo todas las características, pero hay una iglesia que reconoce que puedo ser de bendición para sus vidas. Esa es la importancia del orden. Así que si tú estás batallando, pensando en eso, en tu propio corazón, y es una realidad en la que tengo que decir yo mismo, ¿cuánto tiempo batallé pensando, será que es así? Pero de pronto la certeza de un buen proceso es lo que ayuda mucho de esa parte de dónde debo estar. Porque una cosa te voy a decir, si tú tienes dudas de si Dios te ha llamado porque lo amas y le temes tanto que tú no quieres usurpar un lugar que Él no te dio, estás pensando correctamente. Porque eso es lo que hace un hombre que lo ama. Quiere estar donde Él quiere que esté. Por eso que todas las iglesias y los pastores que me escuchan mejoren los procesos para que nuestros hombres tengan la certeza de que es su iglesia quien lo llama y por medio de su iglesia es Dios quien confirma su llamamiento. Amén. No podía no hacer un paréntesis eclesiológico ahí, perdónenme. Entonces, usar los dones. Usar los dones. Todos deben considerar poner sus dones a la disposición del cuerpo de Cristo y no debemos vivir en esa individualidad pecaminosa. Hermanos, esto es lo último que te voy a decir en esta conferencia. Mañana lo tomo como algo distinto. Mañana es el día del Señor. Esta conferencia termina hoy. Y quiero decirte esto como la última cosa que quiero mencionarte. Eres un sacerdote. Tienes responsabilidades sacerdotales.
Una de ellas es consolar a los demás. Y tienes muchísimas más. Y tienes poco tiempo para hacerlo. Porque los días se terminan. Miren que ese día llega. El fin de todas las cosas se acerca. Comienza a aplicar y a vivir lo que Dios nos llama a hacer el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por haberme dado el gran privilegio de enseñar estos temas para mis hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia con un deseo genuino. Señor, te amamos y queremos serte fieles en todas las cosas. Pero reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que nos faltan tantas cosas. Pero Señor, que lejos de que nuestro corazón se abrume, que encontremos esperanza y ánimo sabiendo que el reloj sigue corriendo y el día se acerca. Danos, Señor, todo el apuro, toda la diligencia para cambiar aquellas cosas que no estamos haciendo bien, para arrepentirnos de nuestros pecados, para correr buscándote y para que tú nos sostengas en todas las cosas. Te pido que bendigas a todas las iglesias aquí representadas, que podamos tener iglesias en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en donde hayan sacerdotes, hombres y mujeres, sentados en esas sillas, mirando a su alrededor, para poder servir y presentar sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. No permitas que nuestro propio sentido de impotencia y de pequeñez nos lleven a desobedecerte. Porque a pesar de que nosotros no apostamos por nosotros mismos, a ti te ha placido ponernos en este templo y hacernos parte de este ministerio sacerdotal. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.